¿Qué lleva a un hombre a transformar la frustración en genocidio? ¿Cómo nace un odio tan profundo que arrastra a millones hacia la muerte y silencia a generaciones enteras? Esta no es solo la historia de Hitler. Es la historia de cómo la humanidad, en silencio, permitió que el mal se organizara con método, discurso y aplausos. Y lo más aterrador, todo comenzó con rechazos banales, heridas mal curadas e ideas plantadas en el momento adecuado. Descubrirás que el antisemitismo no nació en el campo de batalla, fue cultivado en salones, escuelas, periódicos y discursos, hasta convertirse en política de Estado. Como en ciertos imperios de la antigüedad, donde la retórica justificaba la masacre, aquí también el verbo preparó el veneno, y eso es lo que verás en este video, la anatomía de un odio que cambió el curso de la civilización, contada paso a paso, sin filtros y sin anestesia. Prepárate para acceder a verdades incómodas, pero necesarias, porque entender cómo se construye el mal es el primer paso para impedir que regrese. Si valoras la memoria, la justicia y la historia sin maquillaje, suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y comparte este video. Hay historias que necesitan ser contadas, y estás a punto de escuchar una de las más urgentes de nuestro tiempo. Antes de que sigas con el video, aquí tienes una curiosidad sobre Hitler. Antes de convertirse en el rostro del terror del siglo XX, Hitler fue solo un niño delgado, callado y lleno de contradicciones. Su padre era un hombre severo, rígido y a menudo violento, que exigía disciplina militar a un hijo que solo quería dibujar castillos y soñar despierto. Por otro lado, su madre era una mujer afectuosa, protectora y sumisa a su marido. Esta tensión constante entre el miedo y el cariño moldeó la mentalidad del joven Adolf. Creció dividido entre la autoridad opresora y el afecto sofocante, una combinación que, siglos antes, ya había producido tiranos inquietos en cortes imperiales y reinos inestables, como Nabucodonosor II, el antiguo rey de Babilonia del siglo VI a.C., y en medio de ese hogar turbulento, el pequeño Hitler descubrió desde temprano que el mundo podía ser un campo de batalla, incluso dentro de casa. No olvides dar like, suscribirte al canal, activar las notificaciones y comentar tu visión. Es muy importante compartir nuestros conocimientos. A veces, el mundo se pone patas arriba por una sola chispa. En el caso de Adolf Hitler, esa chispa fue un odio que creció en silencio, fermentando en los rincones más sombríos de su alma. No nació de la nada, fue tejiéndose entre humillaciones, frustraciones e ideas peligrosas que flotaban en el aire de la época. No odiaba solo por odiar. Su rencor tenía raíces profundas, alimentadas por derrotas personales y por una sociedad en crisis, en busca de culpables, como en ciertos imperios antiguos. Cuando el hambre golpeaba y el caos se instalaba, se buscaba un chivo expiatorio para salvar el honor, y así, los judíos se convirtieron en el objetivo de un plan que crecía en silencio, pero con precisión quirúrgica. Hitler fue moldeado por un ambiente enfermizo, donde la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial parecía clamar por venganza. Él veía en el fracaso no un revés militar, sino una traición que necesitaba ser corregida con sangre e ideología. Como los tiranos que surgen en las sombras de las ruinas, no solo prometió redención, prometió restaurar la gloria perdida a cualquier costo. Y para ello, necesitaba un enemigo claro, palpable, que pudiera unir a los desilusionados en torno a una causa común. Así como ciertos generales romanos creaban conflictos ficticios para legitimar campañas, Hitler diseñó un enemigo que justificara su cruzada personal. Pero es curioso, antes de que el mundo se diera cuenta, el odio ya se había transformado en un proyecto, y el proyecto en un plan de exterminio. A cada paso, Hitler dejaba pistas de lo que vendría, pero pocos creían que alguien pudiera llegar tan lejos. Es como si todos estuvieran viendo formarse una tormenta en el horizonte, pero sin el coraje de cerrar las ventanas. La verdad es que, cuando la pasión enfermiza se mezcla con la ambición política, el resultado suele ser catastrófico, y el siguiente paso de su trayectoria no fue menos perturbador, un giro inesperado que comienza con un sueño artístico frustrado. No toda pesadilla comienza con gritos, algunas nacen en el silencio del rechazo. Hitler soñaba con ser artista, con una carpeta llena de dibujos y esperanza en los ojos, intentó ingresar en la Academia de Bellas Artes de Viena, fue rechazado 2 veces, y aquello, que podría haber sido solo un tropiezo, se convirtió en una herida abierta. Él, que deseaba pintar catedrales, pasó a dibujar enemigos.
Como ciertos reyes destituidos que cambian la corona por la venganza, Hitler convirtió el fracaso artístico en combustible para el rencor. Viena era una ciudad vibrante, pero también cruel con los inadaptados. En sus calles, Hitler dormía en refugios, leía panfletos y escuchaba discursos encendidos. Comenzó a sumergirse en teorías racistas, nacionalistas y antisemitas que se extendían como una plaga por periódicos y callejones. Cada derrota personal era maquillada con explicaciones externas. La culpa no era suya, era de ellos. Es un patrón antiguo. Siempre que el dolor aprieta, la mente humana busca villanos convenientes. Así como en ciertas revueltas populares de la antigüedad, la frustración se agrupaba, se organizaba y creaba su propia verdad. Y fue en ese caldo hirviente de decepciones y discursos tóxicos donde nació el fanatismo. El arte, que un día fue su refugio, se perdió en medio del camino. Hitler cambió los pinceles por las palabras, y las palabras más tarde por las armas. Su narrativa fue construyéndose con cuidado, como una obra macabra. Cada detalle de su trayectoria mostraba que ya no buscaba la aceptación, sino el dominio. Y fue justamente en esa ciudad, tan llena de contrastes, donde descubrió una nueva vocación: transformar el odio en poder. Pero para eso, necesitaba una lección, y esta vendría de alguien muy influyente. Viena parecía una capital encantada, pero escondía un subsuelo ideológico cargado de veneno. Era una ciudad multicultural, repleta de contrastes sociales y encarnizadas disputas políticas. En ese ambiente, Hitler encontró un maestro involuntario, Karl Lueger, el alcalde populista que supo usar el antisemitismo como herramienta electoral. No solo culpaba a los judíos de los problemas de la ciudad, sino que lo convirtió en su bandera. Como ciertos tribunos de la Roma decadente, Lueger manipulaba a las masas con promesas fáciles y un odio bien dirigido. Hitler observaba todo con ojos atentos. Era como un aprendiz sombrío ante un maestro de la manipulación. Vio allí, en las calles de Viena, que el antisemitismo podía ser más que una creencia. Podía ser un arma, una que unía a los débiles, a los frustrados, a los olvidados. Cuando un pueblo está herido y desamparado, cualquier discurso que señale a un culpable se convierte en un alivio. Así fue con las persecuciones religiosas en las cruzadas. Así fue con las reformas sociales mal interpretadas en los imperios antiguos. El ciclo se repite: miedo, culpa, venganza. Esta convivencia con discursos extremistas cimentó en Hitler la certeza de que el poder nacía de la ira colectiva. No era necesario convencer a todos, bastaba con inflamar a los correctos, aquellos que ya estaban listos para escuchar. Y mientras las élites se reían del joven frustrado y pobre, él absorbía la lógica del control emocional de las masas. Viena no solo lo alimentó con pan y propaganda, sino que le enseñó a orquestar los sentimientos a escala nacional. Cuando llegó la guerra, ya sabía qué hacer con todo ese veneno. Solo necesitaba un escenario más grande, y el destino se encargaría de proporcionárselo. La guerra tiene el extraño don de revelar lo peor y lo mejor del ser humano. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Hitler vio en ella una oportunidad de redención. Se alistó con fervor, como si estuviera entrando en una cruzada personal. Luchó con valentía, fue herido, pero jamás reconocido como un héroe. Al regresar, encontró una Alemania derrotada, humillada y sumida en la crisis. La rendición no tenía sentido para él. Y ahí surgió la teoría de la puñalada por la espalda, la idea de que la derrota fue causada por judíos y comunistas que traicionaron a la patria. Esta narrativa prendió como fuego en campo seco. No era solo Hitler quien sentía el sabor amargo de la desilusión, era un país entero. En tiempos antiguos, los reyes derrotados decían haber sido traicionados por consejeros o sacerdotes para salvar su propio pellejo. Hitler repetía este patrón, pero a una escala mucho más peligrosa. Era más fácil tragarse la idea de una conspiración interna que aceptar que el ejército alemán simplemente perdió. El enemigo interno pasó a ser más odiado que el externo, y ese odio necesitaba un rostro. Con el tiempo, esta teoría se convirtió en más que una excusa, se volvió una doctrina. Hitler comenzó a predicar que Alemania necesitaba purificarse para volver a la gloria.
Como los emperadores que reformaban el imperio a sangre y fuego, él también quería una renovación, pero la suya estaba hecha de exclusión, no de inclusión. La guerra, en lugar de curarlo, lo radicalizó, le dio un propósito, y lo más aterrador es que no estaba solo. Multitudes comenzaban a escucharlo, a repetirlo y a seguirlo, y con el país en ruinas, todo lo que necesitaba ahora era una estructura para transformar el discurso en un movimiento. Cuando la estructura de un imperio se desmoronaba, bastaba una voz audaz para reavivar la llama del poder. En la Alemania de la posguerra, esa voz fue la de Hitler. La República de Weimar apenas se sostenía en pie. La economía se hundía, el pueblo pasaba hambre y el orgullo nacional había sido destrozado por el Tratado de Versalles. Era el escenario ideal para el surgimiento de un salvador. En esa tierra arrasada, Hitler comenzó a tejer su imperio personal, se unió al Partido Obrero Alemán, que pronto transformaría en el partido nazi, y con él surgía un nuevo templo, el de la propaganda. La crisis fue su aliada más fiel. Mientras otros lloraban, él daba discursos. Mientras muchos vacilaban, él señalaba culpables. Su retórica era afilada, inflamaba corazones y hería conciencias. Y como un astuto estratega de la antigüedad, Hitler sabía que controlar la narrativa era más poderoso que dominar ejércitos. Escribió Mein Kampf como si estuviera trazando un plan de conquista, no solo de territorios, sino de almas. Y quien leía sus palabras sentía una mezcla de miedo y fascinación, como quien observa un incendio sin poder apartar la mirada. Más que un libro, Mein Kampf era un manual de guerra simbólica. Allí dejaba claro que el antisemitismo no era un accesorio, sino el eje central de su visión del mundo. La crisis le dio el pretexto y la propaganda el arma. Como los líderes de antiguas revoluciones, entendió que para dominar a un pueblo es necesario ofrecer una explicación simple para un problema complejo. Y fue exactamente eso lo que hizo. Pero ahora, con miles de seguidores y un poder creciente, la palabra ya no era suficiente. Era hora de transformar la doctrina en decreto, y eso cambiaría para siempre el destino de millones. Llegó el momento en que el discurso ya no bastaba, era necesario actuar. Cuando Hitler asumió el poder en 1933, su antisemitismo dejó de ser solo una ideología y se convirtió en la política oficial del Estado. Comenzó con leyes que excluían a los judíos de la vida pública, ya no podían trabajar en cargos del gobierno, enseñar ni ejercer la medicina o la abogacía. Era una estrategia gradual, como las reformas despiadadas de ciertos emperadores antiguos. Se recortaba el poder de un grupo poco a poco, hasta volverlo irrelevante, y el pueblo, en gran parte, aplaudía. La maquinaria del Estado pasó a operar con una precisión aterradora. La propaganda era constante, presentando a los judíos como amenazas a la pureza de la nación. Carteles, películas, libros escolares, todo machacaba la misma idea. Ya no eran vistos como vecinos, sino como parásitos. La deshumanización es siempre el primer paso para el exterminio. Así fue también en antiguas campañas militares. Primero venía la demonización del enemigo, después la justificación para su eliminación. El régimen de Hitler no inventó el odio, pero lo industrializó con refinamiento. Las leyes de Nuremberg de 1935 sellaron el destino de millones, separaron jurídicamente a los judíos de los ciudadanos arios, prohibieron los matrimonios mixtos e institucionalizaron la persecución. Alemania ya no era una democracia, era un proyecto racial, y Hitler, como un emperador moderno, manipulaba la justicia, la educación e incluso la ciencia para legitimar su visión del mundo. Pero esto era solo el principio. La siguiente fase revelaría el rostro más cruel del régimen, la transformación de ciudades en prisiones a cielo abierto, donde la dignidad humana sería triturada en silencio. Cuando no se puede destruir a alguien de una vez, los tiranos recurren a la lentitud. Así fue con los guetos. Los judíos fueron arrancados de sus casas y forzados a vivir en barrios aislados, rodeados de muros, vigilados por soldados, donde el hambre y la enfermedad hacían el trabajo que las balas aún no habían hecho. En Varsovia, el más grande de ellos, más de 400,000 personas, fueron hacinadas en pocos kilómetros cuadrados, como en ciertos imperios decadentes que aislaban a los impuros en colonias lejanas. Los guetos eran trampas lentas, frías, disfrazadas de orden.
Allí, la vida se reducía al instinto, la comida estaba racionada, el saneamiento era inexistente, los medicamentos eran un lujo inalcanzable, los niños morían por montones, las familias se deshacían, pero incluso en el lodo había resistencia. Los profesores daban clases clandestinas, los rabinos mantenían las tradiciones, los artistas registraban el horror en cuadernos escondidos. Era como en las ciudades sitiadas de la antigüedad, donde el espíritu persistía incluso cuando las murallas se derrumbaban. El gueto intentaba matar la identidad, pero en muchos casos, esta se fortalecía en el dolor. La deshumanización era metódica. Primero, les quitaron los derechos, después, la dignidad, luego, la esperanza, y entonces, la vida. Pero el gueto no era el final, era una preparación. Como en ciertos rituales antiguos de sacrificio, el enemigo era purificado antes de la ejecución. Los nazis sabían que el siguiente paso necesitaba organización, logística, silencio y eficiencia, y fue por eso que en 1942 el plan cambió de forma, y lo que era opresión se convirtió en exterminio. El tren ya estaba en las vías, y el destino tenía nombre, olor y humo. La historia conoce muchas masacres, pero pocas fueron planeadas con tanta frialdad. La llamada solución final no fue una explosión de furia, fue un proyecto minucioso, firmado en papel, discutido en reuniones, ejecutado con disciplina. En 1942, en la conferencia de Wannsee, altos oficiales nazis definieron el plan: eliminar a todos los judíos de Europa. Ya no se trataba de persecución, era exterminio. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, nombres que hoy causan escalofríos, pero que en aquel entonces funcionaban como engranajes de una máquina de muerte cuidadosamente lubricada. Los trenes se convirtieron en símbolos del horror. En cada viaje, miles eran transportados como ganado. Sin saber su destino, se hacinaban en vagones sellados, donde faltaba el aire y la desesperación crecía. Al llegar, la selección decidía quién moriría inmediatamente y quién todavía serviría como esclavo. La industrialización del asesinato es un hito sombrío en la historia humana. Como en las minas de trabajos forzados de los imperios coloniales, donde la vida valía menos que el mineral. Aquí, el ser humano era consumido como un recurso, pero en Auschwitz, el producto final era el silencio, absoluto, irreversible. Todo funcionaba con precisión, había orden en las filas de la muerte, un cronograma para los asesinatos, cálculo hasta en el uso de las cenizas. Los nazis buscaban la eficiencia, como si exterminar vidas fuera una cuestión de gestión. Y aún así, hubo resistencia, huyeron, sabotearon, escribieron, dejaron mensajes para el futuro, para que el mundo supiera, porque quienes sobrevivieron sabían que lo peor aún estaba por venir. No era solo morir, era desaparecer, ser olvidado, convertirse en una estadística. Pero cuando los campos fueron finalmente abiertos, el mundo tuvo que enfrentar lo que fingía no ver. La liberación de los campos de exterminio fue un momento de shock, no de alivio. Los soldados esqueleto cadáveres era como una fantasma persona. Como en las ruinas de Cartago, donde la sal esparcida en la tierra no dejó espacio para la vida. Los campos parecían lugares donde hasta la esperanza había sido quemada, pero el fin de la guerra no trajo la paz. Muchos sobrevivientes no tenían casa, ni familia, ni país. Fueron llevados a campos de refugiados, un destino cruel para quien acababa de salir del infierno. Algunos vagaron durante años, cargando sus nombres tatuados, sus memorias destrozadas, intentando reencontrar un lugar en el mundo. Los judíos que regresaron a sus ciudades a menudo encontraron sus casas ocupadas, sus tiendas saqueadas, a sus vecinos indiferentes. Como en las diásporas antiguas, el retorno no era sinónimo de acogida, era un nuevo exilio. El trauma también se extendió por generaciones. Lo que se perdió no fue solo la vida, sino la cultura, el idioma, la fe cotidiana. Había un espeso silencio entre padres e hijos, entre el pasado y el presente, y el mundo, todavía aturdido, intentaba comprender cómo todo aquello fue posible, cómo civilizaciones enteras fueron cómplices del mal, aunque fuera en silencio. La herida estaba abierta, pero ante la tragedia, una nueva llama comenzaba a encenderse, porque en medio de las cenizas, nacía una idea que durante siglos había sido alimentada por los judíos, la de finalmente tener un hogar propio.
La creación del Estado de Israel en 1948 no fue solo un gesto político, fue una respuesta histórica. Después de siglos de persecuciones, expulsiones y genocidios, el pueblo judío finalmente conquistaba un territorio propio, pero esta victoria vino con dolor. El nacimiento de Israel reavivó conflictos antiguos y plantó nuevos. Miles de palestinos fueron desplazados, creando una nueva tragedia paralela. Como en los tiempos de las grandes migraciones imperiales, donde una victoria significaba el luto de otro pueblo, el suelo sagrado pasó a ser escenario de disputas y dolores cruzados. El Holocausto dejó marcas que iban más allá del cuerpo. La cultura judía, tan rica y diversa, se vio silenciada en muchos frentes. El yidis, lengua hablada por millones antes de la guerra, casi desapareció. Canciones, oraciones, modos de vida, todo parecía haber sido engullido por el humo de los hornos. E incluso en el nuevo hogar, la reconstrucción de la identidad era un desafío. Cómo reconstruir una cultura rota en 1000 pedazos. Cómo mantener viva el alma de un pueblo que fue casi borrado. Era un duelo entre el pasado que gritaba y el futuro que llamaba. Pero Israel también simbolizó la resistencia, una promesa hecha a las víctimas. No murieron en vano. Aún así, el dolor no fue enterrado con los muertos. Se extendió por los libros, por las generaciones, por los museos y por las canciones. La identidad judía, ahora herida, se volvió aún más compleja, hecha de memorias y batallas internas. Y mismo en medio de guerras, bombardeos y tensiones permanentes, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. Un capítulo que exigiría más que armas, exigiría memoria. Y es justamente ahí donde entra el poder del recuerdo como escudo contra la repetición del horror. Cuando todo parece derrumbarse, hay algo que puede permanecer: la memoria. Después del Holocausto, recordar se convirtió en una forma de luchar. Se registraron testimonios, se erigieron museos, se produjeron películas, se escribieron libros con lágrimas y tinta. Nunca más dejó de ser solo un grito, se convirtió en un compromiso. Así como los ancianos de las tribus antiguas contaban historias para evitar los errores del pasado, los sobrevivientes asumieron el papel de guardianes de la verdad, no por venganza, sino por conciencia, porque olvidar es repetir. Cada memorial es una cicatriz expuesta. Cada nombre grabado en piedra es un recordatorio de que la civilización puede ser cómplice del mal cuando elige el silencio. Como templos que resisten al tiempo y a las guerras, estos espacios se erigen como faros. El recuerdo se convirtió en semilla. Y mismo con el paso de las décadas, el esfuerzo por preservar la memoria del Holocausto continúa. Profesores, cineastas, hijos y nietos se convierten en puentes entre lo que fue y lo que no puede volver a ser. La resistencia ahora es contra el olvido, pero el peligro todavía acecha. Hay quienes lo niegan, hay quienes lo relativizan. Por eso, recordar no es solo un deber de las víctimas, es un deber de la humanidad. Cuando se estudia el Holocausto, no se habla solo de judíos y nazis, se habla de la fragilidad de la moral humana, de la facilidad con que el odio se viste de ley. Y de la urgencia de mantenerse atento, porque, como ya enseñaban los antiguos filósofos, el pasado, cuando se ignora, suele regresar con una nueva máscara. Y es justamente por eso que contar estas historias no es solo mirar hacia atrás, es preparar el camino hacia adelante. Las heridas de la historia no cicatrizan con el olvido, cicatrizan con la memoria, con el estudio, con la conciencia. El Holocausto no es solo un capítulo sombrío, es un espejo cruel de hasta dónde puede descender la civilización cuando la intolerancia es aceptada, cuando el odio se disfraza de orden y cuando el silencio se convierte en complicidad. Si hemos llegado hasta aquí es porque tú también sientes que esta historia necesita seguir siendo contada. Y ahora te pregunto, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo guardarás o lo usarás como un faro para iluminar las elecciones que hacemos todos los días? ¿Cuántas veces has visto discursos de exclusión disfrazados de justicia? ¿Cuántas veces el pasado intentó advertirnos y no fue escuchado? Solo el conocimiento libera y solo el recuerdo protege. Es por eso que tu papel en este viaje es tan importante como el de quien sobrevivió para contarlo. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal, dale like al video, comenta tu visión y activa las notificaciones. Ese es el primer paso para seguir en un viaje de aprendizaje profundo. Aquí en el canal encontrarás otras narrativas tan impactantes como esta, todas repletas de conflictos, descubrimientos y misterios que moldearon el mundo en que vivimos hoy.
Te invito a verlas, será un honor tenerte con nosotros. Te veo en el próximo video. ¡Hasta la próxima!